A tratar el día de hoy de poner las bases de otras cosas que vamos a hablar probablemente el siguiente miércoles, ¿verdad? Siempre sobre esta misma epístola, pero necesitamos más o menos entender por qué esta epístola, a pesar de ser una de las más pequeñas que hay en el Nuevo Testamento, tiene tanta importancia para la época que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Esto es, hemos titulado En defensa de nuestra fe. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Amén. Leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que hoy mandas a nuestras vidas. Queremos suplicarte en el nombre de Jesús que por favor nos des inteligencia, que nos des sabiduría y la posibilidad siempre, Señor, de poder guardar tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, y la fuerza para poder llevarla a la práctica. Te suplico que seas tú guiándonos en este estudio bíblico, de tal manera que tu verdad sea expuesta y cada uno de nosotros podamos ser edificados en esta palabra. Toma control de lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Le comentaba que esta es una epístola de verdad de las más pequeñas que hay en el Nuevo Testamento, pero no por ser de las más pequeñas vamos a menospreciarla. De hecho, tiene un valor muy grande para tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo nosotros el día de hoy. En ocasiones anteriores yo creo que ya hemos tocado el tema acerca de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Y por eso es que hemos titulado el estudio bíblico de hoy En defensa de nuestra fe. Y esto nos empuja a una situación que nosotros hacemos muy poco. ¿Y cuál es? Es el hecho de tratar de defender la fe que nosotros profesamos. En muchas ocasiones nosotros nos quedamos conformes con el simple hecho de que yo ya oí, yo ya creí, yo ya voy a la iglesia, y luego pues cada quien con su religión, como dicen algunos. Y justamente eso es lo que comienza tratando el autor de esta epístola. Si ustedes se dan cuenta, y vamos a ir despacio, vamos a ir leyendo despacio en esto, nos vamos a dar cuenta de esa situación que es necesaria. Dice el versículo 3: Amados, oiga esto, por la gran solicitud que tenía de escribiros. En primer lugar está diciendo, miren, yo tenía muchos deseos y tenía hasta cierto punto urgencia por escribirles, por mandarles esta carta a ustedes. El propósito principal de esta carta es, dice, acerca de nuestra común salvación. ¿Cómo es la salvación? Común. ¿Eso qué significa? Que la misma salvación que tiene usted, tengo yo. Y la misma salvación que tenemos nosotros, tienen todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. De tal manera que dejamos a un lado el individualismo desde este punto de vista, de aquellos que creen que solo ellos tienen la razón o que solo ellos tienen la verdad. Si usted no es de esta iglesia, usted no es salvo, y muchas veces las personas dicen ese tipo de cosas. Lo importante acá es dónde está el fundamento de nuestra fe. Si el fundamento de nuestra fe para salvación es el sacrificio de Cristo y su resurrección, entonces nosotros somos de la misma fe y tenemos una salvación que es común para todos nosotros. Es decir, esa salvación es igual para todos aquellos que tienen la misma fe en Cristo Jesús. Así es que
el propósito de esta carta es hablar de esa común salvación. Sin embargo, dice después, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjese, primero es el tema que yo quiero tratar es la salvación común de todos, pero me he dado cuenta de una situación distinta y eso es lo que dice el autor de esta epístola. Y entonces me veo en la necesidad el día de hoy de que en lugar de que hablemos solo de esa común salvación, tengo que exhortarlos a ustedes. ¿A qué? A que contendáis ardientemente por la fe que les ha sido dada. Entonces, cuando hablamos aquí de que hay que contender ardientemente por la fe, no está hablando específicamente de un pleito. Sin embargo, la palabra contender en el contexto acá de la Biblia se refiere a los deportes de ese tiempo y en particular al atletismo. Y lo que está diciendo literalmente sería que debe ser agonizante. Esto significa que para defender nuestra fe, nosotros deberíamos dar el mayor y el mejor de los esfuerzos que nosotros podamos hacer. ¿Estamos aquí, hermano? Esto significa, si usted está en una carrera de atletismo y usted quiere llegar a la meta, no importa que duela, ¿usted qué va a hacer? Usted sigue corriendo, no importa que se cayó, ¿usted qué hace? Se levanta y sigue corriendo, amén. Corriendo o por lo menos caminando, usted se más o menos limpia, digamos así, de los golpes o de lo que sea, y usted sigue, y aun cuando usted se siente débil, usted cuando ya parece que no puede, usted continúa porque usted quiere llegar a la meta. De tal manera que hay personas que en el atletismo, usted los puede ver que llegan a la meta, y muchos de ellos una vez pasan la línea de la meta, ¿qué hacen? Muchos de ellos se quedan hasta tirados, ¿verdad? Caen de un solo acostados. ¿Por qué? Porque dieron su mejor o su mayor esfuerzo para poder conseguir llegar a la meta. Y eso es lo que nos está diciendo la epístola de Judas a nosotros, que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, aquellos que han sido lavados de sus pecados con la sangre de Cristo y que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces, ¿para quién es este llamado? Antes de seguir, quiero preguntar, de los que estamos aquí, ¿todos tenemos a Cristo como Señor y Salvador y viviendo en nuestros corazones? ¿Sí? Entonces este llamado es para nosotros. Entonces este llamado no es para el pastor, no es para los servidores nada más, es para todos aquellos que tenemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Y qué nos dicen? Que contendáis ardientemente, que te pongas las pilas. ¿Por qué? El punto es este, ¿por qué? Porque hay un problema que se ha detectado en la iglesia. Y ese problema, si no se atiende a tiempo y no se atiende de una manera enérgica, como lo está diciendo el autor acá, se puede convertir en un problema muy grande. ¿Y sabe qué? Estamos hablando de una epístola escrita hace como 2000 años. Al día de hoy, las características y condiciones de esta situación se viven en la iglesia de hoy todavía. Y le quiero agregar un poquito, y en la medida que nos acercamos al tiempo de la venida de Cristo, todas estas cosas serán aún mayores todavía. Quiere decir que esto es especialmente importante para la iglesia de hoy, es decir, para nosotros. Ya no es tiempo, nunca ha sido tiempo, pero ahora menos, de ser cristianos aguados. Ya no es tiempo de ser cristianos más o menos tibios, digamos, ¿verdad? Tibios. No, ya no. Hay que contender, dice aquí, ¿de qué manera, hermanos? Ardiente. O sea, con deseo, con necesidad, con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación.
¿Por qué? Porque vivimos tiempos peligrosos, porque vivimos tiempos difíciles. Y créame, yo le pido a Dios que los que estamos en esta congregación, todos de verdad tengamos a Cristo en el corazón. Y le digo por qué. Porque si no es de esa manera, los tiempos son tan difíciles que muchas personas pueden ser arrastradas al error, arrastradas al engaño y obviamente pagar las consecuencias de ese engaño. Y eso no crea que es una cosa sencilla. Recientemente podemos ver cómo el evangelio poco a poco se ha ido diluyendo, por decir así, en algunas áreas. Se ha ido haciendo en diferentes corrientes que se ajustan más a los gustos de las personas que oyen que a la verdad bíblica, y ese es un problema en el que nosotros no deberíamos caer. ¿Por qué cree usted que hoy se habla de un evangelio de la prosperidad, por ejemplo? Porque hay gente que tienen avaricia, porque hay gente que tiene amor al dinero, y cuando les tocan por ahí y les dicen que van a llegar a ser personas que tienen mucho dinero, obviamente les gusta, obviamente se quedan en esa situación, pero rara vez, si es que alguna vez hablan, les van a hablar del arrepentimiento, les van a hablar de la santidad, o les van a hablar de cualquier otro tema de estos. ¿Por qué? Porque el enfoque de ellos es hacia eso, y no es la única corriente. Al día de hoy podemos encontrar, por ejemplo, iglesias que parecen discotecas, iglesias donde la gente, en lugar de ir, de cantar, de orar, de adorar a Dios, lo que hacen es ir a lugares donde lo que hacen es bailar, donde lo que hacen es tener una fiesta al estilo del mundo, solo que parece que son cristianos porque dice que son cristianos. Pero la gran pregunta sería, estas corrientes y estas conductas, ¿qué es lo que verdaderamente están buscando? Los que van a ese tipo de cosas son aquellos que les gusta la emoción, son aquellos que les gusta, por decir así, la fiesta. Pero, ¿qué tal si en la fiesta dijeran, paremos un ratito, queremos contarles que la Biblia dice que todos deben arrepentirse de sus pecados, que la vieja vida quedó atrás y que ahora hay una nueva vida en Cristo y hay que vivirla conforme a la palabra de Dios? Muchos de esos lugares quizás quedarían vacíos porque no están dispuestos o no les gusta oír ese tipo de cosas. Entonces, dice Judas, hay que contender ardientemente por esta fe. Encontramos también otro tipo de lugares que son, como dicen algunos, demasiado como estrictos, y estos se van al otro extremo. Por un lado, unos hacen de la palabra de Dios, o de la gracia de Dios más bien, libertinaje, y por el otro lado hay otros que se van al otro extremo y hacen como que la palabra de Dios fuera un instrumento para poder castigar, para poder golpear, para poder tener presa a la gente. Ninguna de los dos extremos son buenos. ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente debemos hacer y seguir? La sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Aquello que verdaderamente nos enseña y nos pide la Biblia que nosotros debemos hacer. ¿Estamos aquí? Ni más de lo que la Biblia pide, ni menos de lo que la Biblia pide. O sea, no tenemos por qué inventarnos las cosas. Si usted y yo sabemos, y creo que recientemente hablamos un poquito de esto, y dijimos, mire, la Biblia es como un mapa para nosotros. ¿Se acuerda? Es como un mapa, dijimos. Y el ejemplo era, ¿se acuerdan los mapas que se utilizaban para buscar un tesoro en alguna ocasión? Y en el mapa decía cuáles eran los pasos, cuáles eran las rutas, cuáles eran las señales que se tenían que ir buscando para saber que estamos en la ruta correcta para llegar y encontrar el tesoro. ¿Qué es la Biblia? Es un mapa que necesita ser escudriñado. ¿Ya se acordaron de esa predicación?
que necesita ser escudriñado, que necesita ser meditado. ¿Para qué? Para que encontremos los pasos, las rutas y las señales y encontremos finalmente el tesoro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, entre estas cosas nos dicen acá, usted debe contender, usted debe defender con ímpetu, ardientemente, la fe que le ha sido dada. Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo han entrado? Encubiertamente. ¿Y esto qué significa, mi hermano? ¿Entraron de escondidas? ¿Se metieron agachados o cómo fue? Yo creo que se metieron disfrazados. ¿Se acuerda usted que la Biblia nos dice que nosotros hemos sido enviados como que en medio de qué? ¿Quién se acuerda? Como ovejas en medio de lobos. Y después dice, como lobos rapaces, ¿se acuerda? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay algunos lobos vestidos de oveja. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces dice, que porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Quiénes son estos? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fíjense que esto es bien interesante, porque aquí no está diciendo que es probable que estas personas lleguen. ¿Qué es lo que está diciendo? Que van a llegar. ¿Y por qué van a llegar? Porque ya desde antes estaban destinados para esa situación. ¿Estamos aquí, hermano? O sea, esto es complicado. Si esto nosotros lo juntamos con aquella otra parábola que Jesús nos enseña, ¿se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Cómo es el trigo y cómo es la cizaña? Son muy parecidos. ¿En qué momento es que se pueden diferenciar? Hasta que dan fruto. Y esto lo agregamos con otro pasaje de la Biblia que dice, ¿puede el árbol bueno dar frutos malos? No, ¿verdad? ¿Puede el árbol malo dar frutos buenos? No. Y le agregamos otro que dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, mire, esto no es que es posible, es que van a llegar. Y cuando hablamos de que van a llegar a la iglesia, no estamos hablando de la congregación, estamos hablando de la iglesia que existe en todo el mundo. Es decir, todos los que creemos en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, estamos expuestos a encontrarnos con este tipo de personas, pero el problema es que posiblemente no los encontremos allá afuera en la calle, sino que los encontremos ¿a dónde? En los lugares donde nosotros nos reunimos para adorar a Dios, en las congregaciones. ¿Estamos aquí, hermano? Entonces, ¿pero qué es lo que me estaban diciendo al principio? Que nos están exhortando para que contendamos ardientemente por la fe que se nos ha dado. Ahora yo le pregunto, mi hermano, ¿qué es lo que yo debo hacer para mantenerme firme en la fe, a pesar de la presión del mundo, a pesar de los falsos maestros o de los falsos cristianos o de todos los peligros espirituales que podemos enfrentar en la vida? Solo hay una cosa que nosotros podemos hacer, mi hermano. ¿Sabe cuál es? Tenemos que aprender bien la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Tenemos que fundamentar nuestra fe en esa palabra, no en lo que la gente dice, no, en la palabra, no en las tradiciones de la gente, no, en la palabra. ¿Y por qué en lo otro no? Porque todo lo otro puede en un momento determinado estar equivocado, pero lo que nunca va a estar equivocado es la palabra de Dios. ¿Estamos? Así es que, ojo, ¿qué dice después? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cuál es el destino de ellos? Condenación. Dice la Biblia, hombres impíos. ¿Qué es un impío?
son las personas que no viven conforme a la voluntad de Dios. A eso se le llama impío. Y luego dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Fíjense que hay gente que tiene una habilidad muy grande para torcer la palabra de Dios. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Verdad que la Biblia dice que donde abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia, ¿verdad? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces algunos dicen, es que entonces no importa cómo vivamos, no importa qué hagamos, y si pecamos, sobreabunda la gracia y no hay ningún problema. ¿Sabe qué es eso? Malinterpretar la Biblia. Porque lo que está diciendo ahí no es eso. Lo que está diciendo es que la gracia es superior al pecado. ¿Estamos aquí? Pero no le está mandando a nadie a vivir en pecado o a incrementar el pecado. Porque entonces, y esto a veces se da porque la gente no lee de manera completa. Porque después dice la Biblia, entonces pecaremos para que la gracia sobreabunde, y el mismo apóstol dice, en ninguna manera. ¿Estamos aquí? Entonces, es necesario interpretar bien, porque si no, de repente estamos siguiendo un evangelio que no es el evangelio de Cristo. En este tipo de situaciones hemos conocido personas, tal vez usted en alguna ocasión escuchó aquella frase que a veces lo decimos como chiste, ¿verdad? Pare de sufrir, ¿se acuerda de eso? Esto era de una denominación que surgió por ahí, donde el líder de esa denominación, él decía que desde que Cristo murió en la cruz y resucitó, el pecado ya no existe en la tierra, y que ahora ellos como cristianos podían vivir la vida como la vive cualquier persona que no conoce a Cristo, al grado que él era encontrado en diferentes bares, tomando, fumando, haciendo cualquier cosa, porque para él, según su interpretación, el pecado ya no existe. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué le pasó a esta persona? Es que convirtió la gracia de Dios en libertinaje, como lo estamos viendo nosotros acá. Y luego dice la Biblia que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. ¿Qué es esto? ¿Qué es negar a Dios? Negar a Dios no solo es decir que Dios no existe. La gente niega a Dios cuando se resiste a creer en Dios, cuando se resiste a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué están haciendo esas personas? Están negando a Dios. Y luego dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, o la obra de Cristo. ¿Qué estamos viendo? Características de este tipo de personas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué vamos a observar? Número 1, son impíos, actúan sin temor a Dios. Número 2, convierten en libertinaje la gracia. Número 3, siguiente característica, niegan a Dios, el único soberano, es decir, ponen en lugar de la voluntad de Dios la voluntad de ellos. No tratan de seguir la guía bíblica, sino lo que ellos piensan, o más bien lo que ellos han establecido como propósito que ellos mismos quieren alcanzar. Y luego dice que niegan también a nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermano, ¿qué nos plantea esto? Una serie de situaciones problemáticas. Le voy a repetir parte de lo que he hablado hasta este momento. Número 1, dice acá, vamos a hablarles, hermanos, de una salvación que es común a nosotros. Esa salvación es gloriosa, es maravillosa, es eterna, pero tengo la necesidad urgente, dice este autor, de escribirles exhortándolos para que no sean cristianos pasivos,
para que no se acomoden a no meterse en problemas con otras personas a causa de la fe. Ahora lo que les quiero decir es que ustedes deben contender ardientemente por la fe que les ha sido dada. ¿Estamos aquí? No una iglesia pasiva, una iglesia activa. ¿Vamos a ir a ofender? No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir la verdad. A muchas personas la verdad no les gusta. O quizás no nos gusta, porque a veces cuando nos dicen verdades a nosotros, como que de repente nos ponemos un poco incómodos, ¿verdad? Pero finalmente necesitamos vivir por la verdad de Dios. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué es tan necesario? Porque hay un peligro fuera, pero también hay un peligro dentro de las iglesias. ¿Estamos aquí? Y de ese peligro dentro de las iglesias hay que cuidarse aún más, quizás más que el peligro que hay afuera. Porque aquí presumimos todos que si viene alguien que usted no conoce y entra por ahí y le dice Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana, se sienta en una silla, dice aleluya, dice gloria a Dios y está que parece que sí es, podría ser que no fuera. Amén. Pero nosotros nos confiamos, por decirlo así. No, hombre, el hermano fulano de tal, ¿verdad? El hermanito, la hermanita. Y muchas veces se nos olvidan las advertencias que la Biblia nos ha dejado. Le voy a decir una el día de hoy nada más, porque no quiero meterme demasiado en eso. ¿Se acuerda usted lo que dice el Evangelio de Mateo sobre aquellas personas que dicen, Señor, y que no profetizamos en tu nombre? Señor, y que no echamos demonios en tu nombre también. ¿Ah? Y dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad del Padre. Pero estos son hombres impíos. ¿Y qué dijimos que significa impío? Que no vive conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. Hay que observar, pero sobre todo, no dejarse arrastrar. No podemos ser como nubes llevadas por el viento. ¿Para dónde da el viento? Para allá ya voy. Hoy da para el otro lado, pues voy para el otro lado, ¿verdad? ¿Cómo lo dice la Biblia? Arrastrados por cualquier viento de doctrina. Antes, quiero recordarle que el apóstol Juan nos dice que hay que probar los espíritus para saber si viene de Dios o viene del error. ¿Qué es esto? Lo hablamos hace un par de días atrás, no me acuerdo cuándo, que hablamos de la importancia de pedirle a Dios que nos dé discernimiento, la capacidad de poder determinar cuando una cosa viene de parte de Dios o cuando no viene de parte de Dios. Pero el punto es, tenemos peligros que debemos nosotros tomar en consideración y cuidarnos. Tenemos peligros para los hermanos que están alrededor nuestro, a quienes debemos de alguna manera ayudar a afirmarse en la fe verdadera. ¿Estamos aquí, hermano? ¿Qué es esto? Acción. Cuido. ¿Cuántos vamos a vigilar? Todos vamos a vigilar. ¿Por qué? Porque necesitamos unirnos en una sola fe, en una sola visión, en una sola causa, es decir, en un solo propósito. ¿Se acuerda que hace poco hablamos de esto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Más palabra para nosotros, más oración para nosotros, más alabanza si usted quiere. ¿Y sabe cómo debe ser la oración, por cierto? Hay que orar, dice la Biblia, en el Espíritu. ¿Quién sabe cómo es orar en el Espíritu? Porque mucha gente habla de esto,
Y dicen algunos que orar en el Espíritu es hablar en lenguas, orar en lenguas. Orar en el Espíritu es orar conforme a la guía del Espíritu Santo, para que aquello que no sabemos nosotros cómo pedirlo, que sea el Espíritu quien nos guíe y nos enseñe qué debemos pedir en un momento determinado. ¿Estamos aquí? Entonces, todo esto se resume en una sola cosa: mayor comunión con Dios. Hermano, cuando hablamos de comunión con Dios, estamos hablando de todas esas cosas que yo le acabo de mencionar. Amén. Fíjese que a veces la gente piensa que comunión con Dios es el momento de estar en el culto, piensan algunos. Ok, es parte de. Otros piensan que comunión con Dios es la oración. No, pero estar en comunión con Dios es todo eso. Es decir, la palabra, la lectura, oírla, o sea, congregarse, orar, adorar, cantarle a Dios, estar conectado con Dios. Eso es lo que significa comunión con Dios. Entonces, no podemos centrarnos solo en una de las cosas, tenemos que hacerlas todas para que al final nuestra comunión sea completa y sea verdadera. Y eso obviamente nos va a dar fuerza, nos va a dar protección y vamos a poder entonces no solo resistir a los peligros que están alrededor nuestro, sino ayudarle también a otros que probablemente se hayan debilitado en su fe y que en un momento determinado puedan llegar a ser víctimas del engaño de este tipo de personas. ¿Estamos aquí? Ahora, si usted me va siguiendo en lo que vamos hablando y ha logrado determinar lo que estamos diciendo, se lo voy a decir en otras palabras, es que no basta con que usted venga al culto, no basta con que usted se sienta seguro, sino que hay que pasar a otro nivel, el nivel en el que nosotros vamos a tratar de unir fuerzas para que tengamos una iglesia que sea sana doctrinalmente hablando. ¿Estamos aquí? Una tierra donde no pueda prosperar la división, los falsos maestros, los falsos profetas, ni cualquier otro viento de doctrina que no sean las palabras de nuestro Señor a través de la Biblia. ¿Estamos aquí? ¿Cómo se puede poner defensa a eso? Solo una manera hay, es la que le acabo de decir: todos en una misma fe y todos creciendo en el conocimiento de la palabra. De otra manera no se puede. Así es que ahí le queda eso también para que usted lo pueda ir viendo. Después de esto, ¿qué vemos? Vamos a ver qué sucede o qué ejemplos nos da la Biblia acerca de estas personas falsas. Váyase de un solo, por favor, al versículo 8. Antes de esto, vamos a leer el versículo 5. Me iba a ir al 8 de un solo, pero quiero que leamos el 5. Porque en el 5 hay una advertencia que es bien interesante, por cierto. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, igual que ustedes ya lo saben, esto que vamos a decir aquí, que el Señor, habiendo salvado, aquí quiere decir habiendo libertado. ¿Estamos aquí? ¿Por qué tenemos que hacer esta aclaración? Porque la palabra salvación en la Biblia tiene varios significados y depende del contexto en el que lo utilicemos. Entonces aquí lo que está diciendo es que el Señor sacó de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. ¿Qué les dio, mis hermanos? Les dio libertad. Amén. Entonces dice: habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quiénes? ¿A quiénes destruyó? A los que no creyeron. ¿A dónde estaba el pueblo, hermano? En Egipto. ¿Qué eran ahí en Egipto? Esclavos. ¿Qué mandó Dios? Un libertador. ¿Quién era? Moisés. Les dieron libertad. Ya no eran ahora esclavos, ahora estaban libres
e iban a caminar desde Egipto hacia ¿dónde? Hacia la tierra prometida. Amén. Ojo, ¿quiénes iban a entrar a la tierra prometida según lo que acabamos de leer aquí? Los que creyeran. Pero ojo, mire, esto es bien duro, esto que vamos a ver ahorita. Este pueblo que salió de Egipto, mis hermanos, vio la manifestación de Dios a través de las 10 plagas que Dios puso sobre el pueblo de Egipto, ¿no? Vio las 10 plagas. Salieron de Egipto, vieron cómo el mar rojo se abrió para que ellos pasaran. ¿Estamos aquí? Este pueblo vio cómo Dios les daba agua en el desierto, vio cómo Dios les daba comida en el desierto. Había una protección de día y una protección de noche. ¿Estamos aquí? ¿Podían dudar de la protección de Dios? ¿Vieron muchos milagros o no los vieron? Esto es terrible porque ver milagros no produce la fe. La fe se produce a través de la palabra de Dios. Ahora fíjese, hay una situación interesante en esto. ¿Qué fue lo que le pasó a este pueblo? Y quiero que vaya en su Biblia por un momentito al libro de Números, allá en el Antiguo Testamento. Números, capítulo 14, versículo 20. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. ¿Sabe usted que en este libro de Números, cuando llegamos al capítulo 14, el pueblo de Israel, ¿sabe a dónde había llegado? Había llegado al borde de la tierra prometida. ¿Estamos aquí? Es aquí donde Dios le dice a Moisés que mande espías. Tal vez ustedes se acuerdan de esa historia. Pero ellos están al borde de la tierra prometida. ¿Qué les hacía falta, mis hermanos? Entrar. Amén. ¿Sabe que hay gente que a veces está en las iglesias y no quieren entrar? Y cuando digo no quieren entrar, no me refiero a que estén aquí sentados. No quieren entrar ¿a dónde? No quieren recibir a Cristo. ¿Por qué? Si lo mejor es lo que está recibiendo a Cristo, si lo mejor es dejar el desierto y entrar a la tierra que fluye leche y miel. Amén. Ahora leamos acá, vea lo que dice. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. O sea, al pueblo de Israel. Dios ha perdonado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés se lo pidió, porque se habían rebelado. Mas, oiga esto, yo los perdono, pero mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, oiga esto, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya, ¿cuántas veces dice? Ya 10 veces, y no han oído mi voz. Yo les pregunto, voy a parar ahí. ¿Este pueblo había oído o no la voz de Dios? ¿Se acuerda cuando Moisés subió al monte Sinaí? Este pueblo oyó la voz de Dios. Este pueblo oyó lo que Moisés les decía de parte de Dios. Todos oyeron, todos vieron lo que tenían que ver. Pero tuvieron un problema y no han oído mi voz. Versículo 23. Oiga esto: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado, ¿cómo dice? La verá. Aquí es donde el pueblo de Israel, ¿qué le pasa, hermano? Comenzó a dar vueltas en el desierto hasta que se cumplieron 40 años. ¿Qué sucedió en los 40 años? Que todos estos que no creyeron, como lo vimos allá en la epístola de Judas, se murieron y no entraron a la tierra prometida. ¿Estamos aquí? En el siguiente versículo se nos dice quiénes son los que van a entrar. Versículo 24, solo para que usted lo sepa. Pero a mi siervo Caleb,
por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Vaya. Caleb era diferente a los otros. ¿Se acuerda que cuando estos espías van, entre ellos iban Josué y Caleb? Pero de todos los espías, los únicos dos que dijeron: hey, allá hay gigantes, la tierra es sobremanera buena, entremos y los comeremos como pan. Ese era Caleb el que decía eso, ¿verdad? Pero los otros 10 espías que dijeron, no vamos a poder contra ellos, porque si nos ponemos a la par, nos vemos como que fuéramos langostas a la par de los gigantes que están allá adentro. ¿Por qué Caleb dijo, los comeremos como pan? Porque él había creído plenamente en la promesa que Dios les había hecho. ¿Por qué Josué tuvo una buena opinión también para entrar a la tierra prometida? Porque él también había creído en esa promesa. El día de hoy, mi hermano, yo espero que usted y yo tengamos la plena seguridad que al haber creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y haber puesto nuestra plena confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros sepamos que las puertas del cielo están abiertas para nosotros. Amén. Estos otros dudaron. ¿Y qué pasó? Dios al final, me regreso a la epístola de Judas, Dios al final los destruyó. Ahora sí vamos al versículo 8. Versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Está refiriéndose a estos falsos cristianos, falsos profetas, falsos maestros, y que promueven falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Y ve el ejemplo bíblico. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. No sé si usted alguna vez ha escuchado, hay personas que les gusta, no sé si les gusta o es su estilo, pues la verdad no sé, pero que cuando predican son como muy emocionales, gritan mucho y hacen todo ese tipo de cosas. Pero el punto no es ese. ¿El punto cuál es? El punto es que a veces se atreven a decir palabras que creo yo que no se deberían decir. Amén. Y el ejemplo nos dice acá esto: el arcángel Miguel contendía, peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, pero el arcángel mismo no se atrevió, dice, a proferir palabra de maldición contra el otro, sino que en lugar de eso, ¿qué le dijo? Que el Señor te reprenda. ¿Estamos aquí? Hay que tener cuidado en las cosas que nosotros hablamos. Hay que tener cuidado, como dicen algunos, yo declaro. ¿Y usted quién es para estar declarando cosas? Amén. Yo declaro. Yo oí a alguien una vez, yo me imagino que lo hacen con buena intención, pero no sé qué es lo que trataba de hacer, porque yo lo escuché gritando y decía: yo declaro el poder de Dios. Perdóneme, que usted declara el poder de Dios. El poder de Dios ha sido manifiesto a través de la Biblia. El poder de Dios lo hemos visto en todos los milagros que Él ha hecho alrededor de nosotros o en nosotros mismos. Amén. Entonces hay cierto nivel cierto lenguaje, digamos así, en el que también debemos tener mucho cuidado. Dice la Biblia, versículo 10, pero esto es duro, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hermano, le tengo una noticia, que usted ya sabe cómo es
la vida cristiana? Quiero preguntarles. ¿La vida cristiana es una vida instintiva? No. ¿Es una vida emocional? No. Como dice la Biblia, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Culto qué? Racional. ¿Qué significa esto, hermano? No es instintivo ni es emocional, es racional, uso de razón, uso de intelecto o de inteligencia. ¿Estamos aquí? Quiere decir que yo no puedo perder el control, yo tengo que ser consciente de las cosas que digo, de las cosas que hago, y en todo momento, mi hermano, saber que debo agradar a Dios. Dice la Biblia: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Saben cuál es el camino de Caín, mis hermanos? ¿Qué le pasó a Caín? Mató a su hermano, ¿verdad? ¿Por qué mató Caín a su hermano? Por envidia. Y luego dice: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Un profeta codicioso que le ofrecieron dinero por maldecir al pueblo de Israel. ¿Y él qué dijo? Vamos pues, dijo, tráiganme el pisto. ¿Qué vemos? Un profeta codicioso, movido por la avaricia. Entonces vemos a Caín movido por la envidia, matando a su hermano. Vemos al otro tratando de maldecir al pueblo que Dios había bendecido por amor al dinero. Y luego hay otro más por acá, otro ejemplo más. Y perecieron en la contradicción de Coré. Esto es allá en el transcurso de Egipto, la tierra prometida. ¿Quién era Coré y su familia? Personas del pueblo de Israel que en un momento determinado dijeron: bueno, este Moisés fue a sacarnos de Egipto y nos trajo para matarnos aquí en el desierto. Así es que nosotros a partir de hoy a Moisés no le hacemos caso. Nos regresamos para Egipto. ¿Quiénes nos apoyan? ¿Qué hizo Coré? Se opuso a la autoridad que por Dios había sido puesta. ¿Estamos aquí? ¿Y qué pasó? Creo que hay solo 2 veces en la Biblia que se menciona esto: que la tierra abrió su boca y Coré, su familia y otra familia que se les unieron, fueron tragados vivos al Seol, dice la Biblia. Bueno, literalmente la tierra se los tragó. Amén. Entonces, vemos 3 cosas interesantes también de esta gente. Número 1, siguen el ejemplo de Caín. Movidos por la envidia, se rebelan contra Dios. El ejemplo de Balaam: movidos por la ambición, la codicia o la avaricia, son capaces de hacer cualquier cosa por el amor al dinero. Y por último, se rebelan contra la autoridad que ha sido puesta por Dios sin entender las consecuencias que les pueden venir. ¿Estamos aquí? Entonces, estas son características de esta clase de personas. Estos, versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. En otras palabras, ¿qué les dijeron? Gente que no es nada, ni tiene nada bueno que aportarle a las demás personas. ¿Estamos aquí? Ahora, terminamos con esto. ¿Qué hay que hacer? Ese es el panorama, lo que acabamos de ver. Es el panorama, ¿verdad? Que es un panorama complicado. ¿Qué hay que hacer, mi hermano? Hay que contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Amén. En defensa de nuestra fe. ¿Usted será salvo, hermano? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz llevó mis pecados.
porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, porque Cristo fue sepultado, pero al tercer día resucitó, y yo creo, confío y con mi boca declaro que por la sangre de Jesucristo he sido lavado. Amén. ¿Y quién es Cristo? Él es mi Señor, Él es mi Salvador. ¿Y qué pasó con eso? El que cree esto y lo confiesa con su boca, ¿qué dice la Biblia? Es salvo. ¿Cómo se confiesa? Con la boca, pero creyendo con el corazón. Amén. Entonces, ahí está lo que nosotros tenemos que llevarle a las demás personas. Ahí está el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe. Jesucristo, su obra en la cruz. Y por supuesto la obra que desarrolla hoy, estando a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Tenemos trabajo? Claro que tenemos trabajo. Cuidémonos, crezcamos y sigamos adelante, porque todavía no hemos terminado, hermanos. Cristo no ha venido y nosotros no hemos sido llamados a su presencia todavía. Así es que mientras estemos vivos y Cristo no ha venido, tenemos que seguir defendiendo nuestra fe hasta que Él venga. Démosle al Señor un